vamos a hacer un mensaje que la verdad que más que un mensaje quizás pudiera resultar una reflexión de parte mía, por el hecho de que estamos terminando el año y este es el último domingo del año 2013, un año cargado de muchas emociones de todo tipo, y por supuesto también no podemos estar ajenos al entorno que tenemos, ¿no es cierto?, como cristianos, como ciudadanos de este país. Nos enfrentamos a una realidad actual desde el punto de vista político en nuestro país que avecina ciertamente cambios estructurales en nuestra cultura, mayores de los que ya hemos vivido. La insistencia, por ejemplo, del cambio de una constitución que aparentemente tiene aspectos netamente políticos o de sistema de votaciones, esconde, y la verdad que ya ni siquiera esconde, es algo evidente, que todo este proceso va a llevar a una legalización de aspectos que son francamente destructivos para la sociedad chilena y para cualquier sociedad del mundo. La disputa y más bien el rechazo a cualquier tipo de oposición o de levantar los principios morales de la Escritura, ¿no es cierto?, son verdaderamente hoy día una situación real que tenemos que enfrentar. Toda esta obsesión por el cambio de las políticas, vuelvo a insistir, no se enfoca solamente en un aspecto político, sino que principalmente en un aspecto moral. Va a ser abierto sin duda alguna no el debate, sino que la presión para que se aprueben abortos, se apruebe matrimonio entre comillas igualitario, se apruebe una serie de conductas que lo único que van a hacer es condenar aún más a nuestra caída sociedad. Y el problema, fíjense ustedes, que no es tanto para nosotros, sino para el mundo que está sin el Señor. Porque cada vez más la normalidad va a tener un carácter de inmoral. La normalidad va a tener un carácter de ateísmo. La inmoralidad va a tener un carácter de humanismo. Toda la novedad que supuestamente traen los procesos nuevos va a ser, en definitiva, enfocado ampliamente en un libertinaje de todo punto de vista y, por supuesto, aquellas banderas de luchar contra la pobreza, una mejor educación. Les puedo asegurar, sin ser profeta ni hijo de profeta, que van a continuar igual las movilizaciones y todo tipo de demandas sociales, porque nunca jamás el foco es en eso, sino que lo que está ocurriendo es que efectivamente el país ha entrado en un espiral sin retorno, en el cual la globalización y la forma de pensar global de este mundo es la única forma de ser parte de él. Y para eso tienen que haber políticas ampliamente inmorales, pero necesarias para ser parte de este mundo. No es concebible que un país en vías de desarrollo o a puertas del desarrollo no tenga resuelto su tema de la homosexualidad como parte de la normalidad de la vida diaria, o del aborto como parte de la normalidad de la vida diaria, por ejemplo. Y por supuesto que para poder participar de esas, entre comillas, élite mundial, es preciso que estos aspectos estén, y créanlo o no, la presión para entrar a los distintos tratados o círculos económicos y de poder, es preciso que estas situaciones estén resueltas, y cuando digo resueltas, estén aprobadas. ¿Por qué hago toda esta introducción? Porque ciertamente, ¿qué es lo que la Iglesia debe y puede seguir haciendo? Desgraciadamente también vemos que el mundo religioso entra más bien que en una definición, entra en una situación también etérea donde se combina con los aspectos políticos y una necesidad obsesiva de acomodarse a los tiempos por esta instancia de la aceptación. Y por esta instancia de la aceptación es que en definitiva vamos a ver cada vez más un cristianismo aguachento, un cristianismo falto de convicciones, un cristianismo que va a ser difícil de distinguir de una vida mundana, ¿no es cierto? Un, entre comillas, cristianismo nominal que no va a marcar mayores diferencias entre aquellos que no lo son, y por lo tanto con eso también se apaga la luz que Dios quiere que levantemos, ¿no es cierto? Dice el no
coloca una lámpara para esconderla, sino que para ponerla en alto. Pero poner en alto la luz de Cristo tiene un precio. Y el pueblo de Dios, ¿no es cierto? O mucho del pueblo de Dios quizás no está dispuesto a pagar ese precio y por lo tanto va a opacar su luz o va en definitiva a cubrir esa luz por mantener un estándar de aceptación en todos los aspectos. Por otro lado, vemos que la comunidad internacional prácticamente ha dejado en total aislamiento a la nación de Israel, que querámoslo o no, Israel sigue siendo un parámetro fundamental para entender la profecía bíblica. Los tiempos están marcados por lo que sucede en el Medio Oriente y por lo tanto cuando vemos que el mismísimo Estados Unidos, un país que se caracterizó durante toda su historia por defender los intereses de Israel, obviamente hay intereses económicos principalmente entre medio de esto, pero también hay un compromiso hecho, ¿no es cierto?, con la política exterior de los Estados Unidos en función del bienestar o del sostenimiento del Estado de Israel. Hoy día eso está en vías de desaparecer cuando vemos que un presidente, francamente, no sabríamos llamar si musulmán, esotérico, algo, ¿no es cierto?, que es característico de esta situación híbrida, hace un tratado o firma un tratado con el país que acérrimamente ha declarado a los cuatro vientos que quiere la destrucción de Israel, que es Irán. Entonces, cuando vemos eso, efectivamente nos damos cuenta también que el escenario de la política exterior se está ordenando conforme a los pasos que la misma Biblia nos entrega. ¿Qué quiero decir con esto? Que para nosotros son tiempos peligrosos, pero también son tiempos de gozo porque la luz del alba ya se acerca, ¿no es cierto? Pero por otro lado, mientras el lucero de la mañana no resplandezca definitivamente y la iglesia sea sacada de esta tierra, nosotros tenemos una tarea que hacer. Hemos trabajado durante todo el año en aspectos de carácter doctrinal y con diferencias más, diferencias menos, el propósito del tratamiento doctrinal es que tú tengas una fortaleza escritural, ¿no es cierto?, que te permita y nos permita relacionarnos con el Dios de la Biblia de una manera correcta en nuestra propia individualidad, pero con una claridad escritural que permita efectivamente que nosotros hagamos la obra que el Señor nos ha llamado a hacer. Nosotros no estamos llamados a salvar a las personas, la salvación viene de Jehová. Pero sí estamos llamados a glorificar a Dios en cada una de las cosas que hacemos, en cada una de las cosas que realizamos, de carácter doméstico, profesionales, laborales, las que sean. Porque estamos en el mundo, pero debemos vivir de tal manera que el mundo pueda ver esa luz que no va a ver en ninguna otra parte. Si tú escondes tu luz en el lugar donde trabajas, los que trabajan contigo y que están en tiniebla nunca jamás van a ver esa luz. Por lo tanto, la responsabilidad que nosotros tenemos es radical. Yo quiero que tú entiendas que lo más importante del mundo no es tu profesión, no es tu familia, no es tu salud, aunque son cosas importantes. Lo más importante del mundo es la palabra de Dios y la forma en que tú vives glorificando a Dios, en una relación de intimidad y en una relación que tiene que dar frutos evidentes. Por eso es que hemos estudiado el último tiempo las evidencias de la salvación. Una vida realmente cambiada, una vida realmente transformada, tocada por el Espíritu Santo, donde hay una obra del Espíritu Santo, da fruto, porque el propósito de Dios no es ocultar su obra, es mostrar su obra. Y eso es algo que tiene que ver no con lo que hacemos, sino con lo que somos. Si tú eres un hijo, una hija de Dios, Dios va a manifestar su gloria en tu forma de vivir. En el pensamiento hebreo, cada cosa que se define es bastante concreta. Y cuando ellos hablan, ¿no es cierto?, de sabiduría, por ejemplo, lo están trasladando inmediatamente a una forma de vivir. No es una concepción esotérica como el griego que habla de la sofía, que es un conocimiento que puede ser en algún caso místico.
En el pensamiento hebreo, y no nos olvidemos que aunque la Biblia, el Nuevo Testamento, está escrito gran parte en griego, quienes lo escribieron eran hebreos. Por lo tanto, el sistema de pensamiento está impreso en toda la Escritura. Y cuando habla de sabiduría, habla de una forma de vida. Para el judío, alguien sabio es alguien que vive conforme a los principios de la palabra de Dios, y es ahí donde efectivamente demuestra su sabiduría. El principio de la sabiduría, dice el libro de Proverbios, es el temor de Jehová. Hemos estudiado eso también. Por lo tanto, no podemos nosotros estar ausentes del quehacer del mundo. No vamos a cambiar nosotros ni el proceso de pudrición que viene, pero sí estamos puestos aquí como sal para hacer que ese proceso sea tan lento que permita, ¿no es cierto?, que el Señor use todas sus herramientas con la finalidad de llenar su redil hasta el número que Él ha determinado. Pero efectivamente nosotros tenemos ciertamente que luchar, que dar la buena batalla de la fe, y vamos a ir a 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 9. Capítulo 4, versículo 1 al 5. Y es un pasaje que hemos visto muchas veces, pero que hoy día, a la luz de lo que estamos viviendo, cobra mayor importancia. 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 1 al 5. El apóstol Pablo está en las postrimerías de su ministerio y está pasando la estafeta, está pasando el testimonio como una carrera de, ¿cómo se dice? Posta, gracias. No posta paleta, carrera de posta. ¿No es cierto? Una posta le está pasando a Timoteo. Cuando nosotros analizamos las dos cartas de Timoteo, nos damos cuenta de que Timoteo de alguna manera necesitó su empujoncito, porque el Señor le dice: Dios no nos da un espíritu de cobardía, sino de valentía. Ocúpate en tu don, esto. ¿Por qué? Porque Timoteo no era fácil ser seguidor del testimonio de Pablo en esa época, como no es fácil ser seguidor de la verdad de Dios el día de hoy, pero en aquella época era ser líder o ser obispo en una iglesia, era muchas veces firmar una sentencia anticipada de muerte. Por lo tanto, es natural lo que estaba pasando con Timoteo. Sin embargo, el apóstol Pablo hace un énfasis acá y dice: te encarezco. Es algo que no puede no ser una prioridad en tu vida, Timoteo. Y tú y yo somos también llamados a lo mismo. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, lo que estamos esperando, su manifestación y su reino, que prediques. ¿Qué prediques? ¿Qué cosa? ¿Tus ideas, tus experiencias? No, la palabra. Tus experiencias, son personales, son edificantes y pueden ser, por supuesto, motivo de gozo. Pero no estamos aquí para compartir nuestras experiencias, estamos aquí para compartir la palabra como cosa prioritaria. Por supuesto que la experiencia es parte también del proceso. Pero lo primero que tengo que yo compartir es la palabra, y por eso es que entrenamos en la palabra. Si no entrenamos en la palabra, entonces estamos violando el primer principio de lo que un cristiano debe estar preparado a compartir en este tiempo donde se escuchan tantas voces. Y todas las voces son, ciertamente, no vienen de Dios. La única que puede venir de Dios es aquella que está fundada en su palabra. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, instes a tiempo y fuera de tiempo. Si ustedes se dan cuenta, hay una urgencia en las palabras de Pablo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Paciencia y doctrina. La palabra paciencia ahí es la palabra misericordia, amor. Paciencia. A veces la gente es dura. A veces nosotros mismos somos duros a la palabra siendo cristianos. El Señor nos dice que el siervo de Dios no debe ser contencioso.
pero sí debe contender ardientemente por la fe. Cuando hay doctrina falsa que se opone a la verdad, entonces nosotros tenemos que tener argumentos bíblicos sólidos, firmes y las convicciones basadas en la Biblia para poder defender nuestra fe, que es una sola y fue dada una vez, dice. Por lo tanto, el apóstol Pablo está diciendo, predica la palabra, insta a tiempo, fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Y aquí viene, porque vendrá. Y estamos en ese tiempo, hermano. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. No sufrirán la sana doctrina. La expresión en el griego ahí significa que echarán cera en sus oídos, dice, a la sana doctrina. Pondrán un colador en sus oídos que atrape todo lo que sea de Dios, tanto en la sociedad corrupta en que vivimos como en la supuesta sociedad eclesiástica, cristiana, religiosa. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos va a llevar siempre a verdades absolutas. No hay dos verdades, no hay tres verdades, no hay tres recomendaciones de Dios desde el punto de vista de los aspectos morales sobre todo. Y por lo tanto tú y yo vamos a comenzar a ser catalogados, y te aseguro que después que se apruebe esa Constitución, si todavía tenemos vida, y alguien desde aquí condena o llama pecado a la homosexualidad, vamos a ir presos. ¿Vas a estar dispuesto a eso? Hoy día no hay problema en decirlo, a lo más va a salir un grupo de personas que te van a rayar el auto, escupir, ¿no es cierto? Pero el día de mañana va a ser ilegal. Eso es lo que busca la Constitución nueva. Va a ser ilegal que tú nombres o digas que es pecado el aborto, porque es, entre comillas, un derecho civil. Entonces estamos llegando a este punto. Vendrá tiempo cuando no sufrirá la sana doctrina, pero tampoco sufrirá la sana doctrina dentro del círculo de lo que se llama muchas veces iglesia. Porque hoy día, ¿qué es un cristiano? ¿Cómo definimos a un cristiano? En muchos aspectos es difícil para nosotros mismos. Por eso es que la palabra de Dios es la única norma de conducta sobre la cual podemos nosotros establecer el discernimiento correcto frente a lo que es la doctrina. Hay tantos aspectos doctrinales que son permanentemente violados desde los púlpitos, en cuanto a manifestaciones, en cuanto a actitudes, en cuanto a enseñanzas. Recuerden que en nuestro país hoy día hay un movimiento gigantesco que habla de que viene a completar el evangelio. Y hay mucha gente que está adscribiendo a ese movimiento, un movimiento que viene a completar el evangelio, que al evangelio no lo es todo, no está completo, no es absoluto, que Dios sigue dando nuevas revelaciones. Dios está iluminando cada vez y cada vez ilumina a su pueblo, pero no ha dado nuevas revelaciones. Cuando el Señor Jesucristo dijo consumado es desde todo punto de vista su sacrificio y la doctrina que vendría posteriormente los siguientes años. Entonces todo eso es un movimiento que tiene un aspecto de piedad, pero que finalmente niega al mismo Señor Jesucristo, porque le está diciendo, falta algo, falta algo. ¿Cómo es que vamos a lidiar con todo eso, hermano? Estamos viviendo realmente en un mar absolutamente complicado. Absolutamente complicado. Quizás en los tiempos apostólicos la cosa era más cruenta, pero era más fácil desde un punto de vista. Porque los verdaderos eran verdaderos y morían por esa causa, y los falsos llegaban hasta ahí nomás. Hoy día es muy difícil decirlo, porque todo el mundo, hoy día no, el gran problema no es el ateísmo en realidad, el gran problema hoy día es toda esta laxitud y todo de alguna manera se llama cristiano. Y no es un juicio sobre otras congregaciones ni sobre otros hermanos, porque hay hermosas iglesias, hermanos, y hay un pueblo de Dios que está luchando tras todo esto. Pero muchas veces la mentira toma tal presencia que opaca el trabajo de las iglesias verdaderas o de la doctrina verdadera.
Dice, vendrá tiempo cuando no sufrirán, versículo 3, la sana doctrina, sino teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, o sea, malos pensamientos, malos sentimientos, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. La palabra fábula es una palabra muy fuerte, que es la palabra mutsos, M-U-D-S-O-S, mutsos, que significa una historia ridícula. Fíjate, dice, significa una historia ridícula o una historia estúpida. Eso es lo que significa. Se van a volver a eso. Y vaya que hemos visto este año cosas de esas características. Se volverán a las fábulas, al punto que tú dices, ¿cómo puede una persona con un mínimo de raciocinio estar involucrado en eso? Pero ocurre. Y no son pocas, es mucho. Entonces el único mensaje que puedo dar al finalizar este año, y si Dios permite comenzar el siguiente, es escudriñar la palabra de Dios. Obedecer la palabra de Dios, porque estamos viviendo tiempos peligrosos y cada vez van a ser más peligrosos. Más peligrosos. Y los tiempos peligrosos no tienen que ver con el entorno del hombre, sino que con el hombre mismo. Amador de sí mismo, ¿no es cierto?, vanaglorioso, y una serie de otras cosas que son efectivamente la corrupción misma del ser humano. Y la iglesia no escapa a eso. Por eso es que dice el apóstol, te encarezco delante de Dios. Versículo 5, y ahí viene la palabra para ti y para mí. Pero tú, ese tú, como dice Sergio, pone tu nombre ahí, tú, sé lo primero, sobrio, equilibrado, dominio propio, no tibio. Los tibios van a ser vomitados de la boca del Señor, dice el libro de Apocalipsis. La sobriedad, es decir, busco a Dios para que pueda darme el centro de su voluntad en este péndulo en el que suele moverse el pensamiento de la iglesia. Tú sé sobrio. Pero para llegar a ser sobrio, que es un fruto del Espíritu, el dominio propio, yo tengo que buscar a Dios, ser transformado por Él, conocer su palabra, tener discernimiento, es decir, vivir un proceso de transformación. El que comienza la buena obra la va a terminar, y ese proceso que va a terminar cuando el Señor venga por nosotros es un proceso de transformación, metamorfosis. Dios transforma como el alfarero al barro, le da una forma nueva a nuestra vida, y todo nuestro tránsito terrenal, como dice el apóstol Pedro, durante nuestro periodo que pasemos por aquí por la tierra, siendo hijos de Dios, la mayor obra a la que nos entregamos es a la transformación de nuestro Señor Jesucristo por medio del Espíritu Santo, para dar fruto espiritual que le dé gloria y honra a nuestro Señor. Por eso dice, pero tú sé sobrio. En todo, vale decir, en nuestra manera de vivir, en todo, en nuestro lugar de trabajo, en nuestras actividades. Tú sé sobrio, no olvides quién eres. No olvides quién eres en el Señor. No olvides que tienes una misión. No olvides que saliendo de aquí vas a ir probablemente a un restaurante o a tu casa, a juntarte con tu familia, y sigues siendo un hijo de Dios, y es cuando empieza realmente la carrera. Nosotros no podemos vivir abstraídos de quienes somos. Quienes hacen eso son los religiosos. El religioso entra a un lugar y adquiere las conductas o patrones de ese lugar. Si hay que hacer esto, si hay que hacer esto, pero después cuando se va hace lo que quiere. El cristianismo no consiste en eso. Es un proceso de transformación sobrenatural. Sobrenatural. Dios provoca cambios sobrenaturales en ti y en mí. Y esos cambios sobrenaturales, en la medida que se van asentando, van formando una nueva normalidad. Una nueva normalidad. Tú ya no te estás forzando algunas cosas, porque Dios ha provocado un cambio, y es un proceso que a medida que crece va provocando una nueva normalidad.
Tu nueva normalidad es vivir de una manera totalmente distinta, hablar de una manera distinta, pensar de una manera distinta, hacer elecciones de una manera distinta, y esa manera distinta es la manera de Dios. Es la manera de Dios. Por lo tanto, tú sé sobrio en todo. Soporta, escucha esto, las aflicciones. Jesucristo mismo dijo, ¿no es cierto?, en el Evangelio de Juan, capítulo 16, en el mundo vamos a tener aflicción, claro. Querer vivir como un hijo de Dios en este mundo es ir contra la corriente del mundo, por lo tanto va a haber aflicción. La palabra no solamente tiene que ver con persecución, sino que tiene que ver con fricción, tiene que ver con oposición. Tiene que ver que con todo lo que estamos enfrentando a nuestro alrededor, aunque tenga un manto de bondad, si no está fundado en Dios, va contra Dios. Va contra Dios. Y nosotros por eso es que no debemos confiarnos en las instituciones humanas. Tenemos que respetar las instituciones humanas. Pero nuestra esperanza viene de Jehová. Clamaré a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? ¿De la moneda? ¡Jamás! Mi socorro viene de Jehová. Por eso es que es un error cuando el cristiano, sobre todo el liderazgo cristiano, se involucra abiertamente en política. Porque eso es decir, yo tengo un pie acá y también otro acá. Nosotros estamos llamados a respetar quien sea que ocupe la primera magistratura de nuestro país. Pero nuestra identidad es, y dice nuestra ciudadanía, es de los cielos, aunque en el carnet de identidad dice chileno, ¿no es cierto? Pero eso es circunstancial. Yo no elegí ser chileno, tú no elegiste ser chileno. En cambio, el Señor dice, Él nos toma, se manifiesta a nosotros y nos hace ciudadanos del cielo. Somos ciudadanos del cielo. Estamos, dice la palabra, de tránsito, pero ese tránsito no es para vivir abstraídos de la realidad, sino para estar alumbrando en una realidad donde existen ovejas de Dios que tienen que escuchar su voz. Y tú y yo estamos puestos aquí, y la razón por la cual estamos vivos es porque Dios todavía tiene con nosotros trabajo, tanto hacer en nosotros como con nosotros. Y eso es lo que tengo que entender. Eso es poner la vista en las cosas de arriba, no para abstraerme de la realidad. No es como un mantra de mirar, ¿no es cierto? Y repetir algo para abstraerme de la realidad, no. Poner la vista en las cosas de arriba significa que mi socorro, mi orientación, mi fortaleza, el poder, todo lo que necesito para la vida y la piedad viene de Dios. Viene de Dios y por supuesto va a tener una manifestación en el mundo laboral, familiar, social en el cual me envuelvo. Porque yo ya estoy para ser sacrificado, no es para nosotros, no es para mí por lo menos, pero el apóstol sí. El apóstol sabía que en poquito tiempo su cabeza iba a estar puesta sobre un bloque y un hacha iba a cortarla. Y él, ¿cuál es su mayor preocupación? Timoteo, sé fiel. Lo que yo te he enseñado por el Espíritu Santo, enséñaselo a hombres fieles que sean capaces de seguir si a ti te pasa algo. Eso es el testimonio que entregamos a las personas que siguen adelante. No sabemos cuánto tiempo más el Señor permitirá que tengamos esta libertad de predicación, pero necesitamos ser fieles. Espero en el Señor que cada uno de nosotros sea esa persona, ese hombre, esa mujer fiel, en el cual pueda confiarse el testimonio y el ministerio. Estamos terminando un año por la gracia de Dios y vamos a comenzar otro por la gracia de Dios, si así lo permite. Y la pregunta es, ¿vamos a vivir de qué manera? ¿De la manera de Dios o la manera nuestra? Yo sé lo que es vivir en la vorágine del mundo. Durante años compartí el trabajo de la iglesia con el trabajo externo y creo que el Señor lo permitió para que uno pueda entender lo que eso realmente significa. Es difícil, es complicado, es desafiante. Pero cuando el Señor es quien tiene control de tu vida,
tú ves que el proceso se cumple maravillosamente, maravillosamente. Y esa es la invitación a cada uno de ustedes, hermanos. En Colosenses, capítulo 2, dos 8 al 10. Otra vez la advertencia del apóstol: mirad que nadie os engañe. Si hay una época en la cual podemos ser engañados, es esta. Es esta. Esta época donde todo parece ser posible y donde hay parece o al parecer cabida para todo. Pero la palabra del apóstol es que nadie os engañe. ¿Cómo es que no vamos a ser engañados si nosotros estamos en la palabra de Dios? Yo quiero decirte una cosa, y esto no es, por favor, que tú creas que esto es persecución. No. Es mi deber como pastor exhortarte. Yo no sé cuánto tiempo tú tienes en esta iglesia o como cristiano, pero si son más de 2 o 3 años y nunca has leído por lo menos la Biblia completa o no conoces la Biblia, tú estás en un grandísimo pecado y estás sumamente expuesto, si eres un hijo de Dios, a ser engañado y llevado por cualquier viento de doctrina. Y hasta puede ser que si te da una lata inmensa la palabra de Dios y realmente la palabra de Dios no produce ninguna atracción en ti, yo te recomendaría que revisaras bien en tu corazón si eres o no un hijo de Dios. Porque el hijo y la hija de Dios sobrenaturalmente va a tener sed de su palabra. El que me ama guardará mis mandamientos. No el que me ama me cantará, bailará. Todas esas son manifestaciones válidas desde el punto de vista de nuestra expresión, pero no grafican el amor a Dios. El amor a Dios está en función de su palabra. El que me ama obedecerá lo que yo digo. ¿Por qué? Porque me ama. Y obedece porque conoce. Entonces dice: nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. En Él habita toda la plenitud de la deidad. No necesitamos nada más. Y vosotros estáis completos. La palabra completos es pleroo. Pleroo en el griego significa totalmente equipado. Totalmente equipado. No significa maduro. Para la palabra maduro es otro concepto. Esto es algo que se busca en el proceso del tiempo, pero la palabra pleroo significa que tú tienes todo lo que necesitas para la vida y la piedad. Dios te ha equipado con todo. Ahora tienes que usarlo. Ahora tienes que permitir la obra del Espíritu Santo en tu vida. No necesitas otra cosa. Dios te ha dado todo lo que necesitas. El proceso irá, ¿no es cierto?, desdoblando todo este equipamiento que Dios nos ha dado. Recuerden que estudiamos la armadura de Dios y todas estas cosas son parte del equipamiento que Dios nos da. Pero no necesitamos una nueva revelación, no necesitamos, ¿no es cierto?, nuevo conocimiento desde el punto de vista escritural. Lo que necesitamos es un conocimiento escritural y una aplicación de ese conocimiento escritural con el poder del Espíritu Santo. Dice el versículo 16: por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva, días de reposo. Libertad. Uno de los grandes problemas, cáncer de la iglesia o de las iglesias o del cristianismo es el legalismo. El legalismo. ¿No es cierto? Cuando las personas creen que por el solo hecho de cumplir algo tienen la aprobación de Dios. Nosotros no cumplimos para ser aprobados por Dios. Cumplimos porque Dios ya nos aprobó. Él nos amó primero. Yo no me gano el favor de Dios. Y lo que hago, dice el apóstol Pablo, por la gracia de Dios soy lo que soy, pero todo lo que hago no yo, sino la gracia de Dios en mí. ¿Recuerdan la parábola del hijo pródigo? El hijo del segundo hijo. ¿Qué fue lo que dice? Yo siempre he trabajado, siempre he hecho esto, siempre, y nunca me has dado. O sea que tú hacías todo, ¿por qué? No porque necesariamente me amabas, sino porque creías que el hecho de hacer eso te daba derecho
¿no es cierto?, a ganarte mi cariño, mi amor. No hacemos así nosotros. Nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero. Y todo lo que hacemos, lo hacemos por su gracia, por gratitud. Porque sabemos que no merecemos nada. Entonces dice el Señor, el legalismo, no. Otro de los aspectos que se involucra en la iglesia, el ascetismo, cuando la gente en este mismo tenor del legalismo, ¿no es cierto?, dice, no, mira, yo no hago esto, no voy allá, no voy al cine, no hago acá, no esto, no porque todo finalmente es pecado. Y ciertamente en algunos aspectos tiene razón, pero tampoco está ahí el sentido del amor de Dios. De todo eso tenemos que cuidarnos. Filosofías, huecas, tradiciones, todo. Que si vienes a la iglesia con falda, con esto, con acá, con allá. Que si levantas las manos, no levantas las manos, si bajas acá. Y eso comienzan los juicios, si es que algo es más espiritual, menos espiritual, y todo ese tipo de situaciones. Y quita la libertad que tenemos en Cristo Jesús. Que por supuesto no es sinónimo de libertinaje, pero hay libertad. Versículo 20. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué? Como si vivieses en el mundo, sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad, escuchen, culto voluntario, no impositivo. No impositivo. Si yo tengo un carácter violento, en un culto voluntario, no impositivo, digo, voy a no instar ni incitar mi carácter violento, por lo tanto, no veo más películas de Rambo, ni Los Magníficos, ni... Pero eso es tu problema, ¿ya? Ese es tu problema. Si tú tienes problemas de lascivia, si tienes problemas... Es tu problema, porque finalmente nosotros tenemos que saber que no está en eso. Tiene que ser un culto personal. Dice, presentad vuestros miembros a Dios en culto racional. La razón, ¿qué es realmente el área o las áreas? Quizás son muchas, quizás hay muchos de ustedes que no debieran tener ni televisor, pero eso es una situación que tiene que cada uno de ustedes en su conocimiento de Dios y el conocimiento que Dios les da a ustedes, de ustedes mismos y mío, ¿no es cierto? Es lo que tenemos que tomar decisiones. Yo quiero amar a Dios, no quiero pecar contra Él. Pero no significa porque hoy día me estoy reteniendo de cosas que me estoy ganando el favor de Dios. Es otro el principio. Tales cosas tienen la verdad cierta reputación, dice, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Porque tú puedes sacar todas las cosas y decirle al mundo, ¿sabes qué? Estoy en el 3er piso y llevo 3 semanas ayunando todo y finalmente mantener una mente caída, porque quien trabaja en esa mente es el Espíritu Santo. El sarquicos es la mente caída. La nueva criatura, el Espíritu Santo, renueva esa mente. Por lo tanto, no es solo abstenerse de algo, sino que es buscar a Dios para que tenga poder, control sobre ese algo. Hay gente que se jacta por cosas que ha logrado quizás en su fuerza personal, pero ¿cómo sabemos efectivamente que no es una obra del Espíritu? Porque normalmente esas cosas van de la mano con el orgullo. Es como el fariseo, gracias te doy, Señor, porque yo hago esto, y no soy como este infeliz que es así, asá. Eso es lo que produce una conducta legalista, de ascetismo, ¿no es cierto? Basado no en la gracia de Dios, sino que basado en mí mismo. Finalmente, capítulo 3 de Colosenses. Esta es la obra del Espíritu Santo en nosotros también. Diaria. Haced morir, pues. ¿Puedes hacerlo morir tú? No. Acaba de decir que aunque me abstenga de tantas cosas, ese abstenerse por sí solo no tiene poder sobre los apetitos ni los deseos de la carne. Haced morir es una obra del Espíritu Santo. Pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis, y espero que esa sea la condición de todos los que estamos aquí, anduvisteis, ex drogadicto, ex. ¿Ya? Pero ahora dejad también vosotros
También estas cosas, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabra deshonesta de vuestra boca, no mintáis, en fin, sigue. Llegamos al versículo 12. Vestíos pues, no solamente haced morir, vestíos. ¿Te das cuenta? La obra del Espíritu Santo no es solamente abstenerse de algo, no es solamente dejar de hacer algo. La obra del Espíritu Santo es hacer morir lo terrenal y nosotros vestirnos de lo espiritual. Vestíos como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, benignidad, de humildad, mansedumbre, de paciencia, soportándose los unos a los otros. Y llega al versículo 16. La palabra, ahí está. ¿Cómo es que esto opera? La palabra de Cristo more en abundancia. La palabra de Cristo more en abundancia. La debilidad espiritual de un hijo o una hija de Dios está en proporción directa con su alimentación de la palabra. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos, himnos, cánticos espirituales. Cantemos con salmos, himnos, cánticos espirituales, pero primero que la palabra de Dios more en abundancia en nosotros. Hay gente que canta himnos, salmos y está bien. Y gloria a Dios por la música que viene de Él. Pero si no mora en abundancia la palabra de Dios, va a ser solamente una experiencia emocional. Y las emociones de nosotros los seres humanos son lo más traicioneros que tenemos. Si las emociones que surgen de nosotros vienen de que la palabra de Dios abunda en nosotros, bienvenidos sean. Pero si no vienen de ahí, vienen de nuestra carne, vienen quién sabe de dónde, pero no vienen de la palabra de Dios. Versículo 17. Y todo lo que hacéis, aquí viene, sea de palabra o de hecho, hacedlo en el nombre del Señor, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Hermanos, hermanas, este ha sido un año bastante movido en muchos aspectos, aún en nuestra propia iglesia. Pero damos gracias al Señor infinitas porque es su obra, no la nuestra. Por lo tanto, su permanencia está garantizada. Y si el Señor nos da el privilegio de seguir siendo parte de este ministerio, de esta obra, y principalmente sus hijos e hijas, debo hacer una decisión, sí, como un hijo, como una hija, de comenzar a permitir que la obra del Espíritu Santo se desarrolle en mí. Yo espero realmente que ese haya sido, de todo lo que dije, el mensaje más importante. Porque sé, porque los conozco, que muchos de ustedes tienen una pésima relación con la palabra de Dios. Tienen una pésima relación con la oración. Y eso no debe seguir así, hermano. Yo te ruego en el nombre del Señor que no sea así. Porque los tiempos se van a poner cada vez más complicados y peligrosos. Ahora, a medida que los tiempos se colocan peligrosos, más cerca está la venida del Señor Jesucristo. Pero tú vas a sufrir mucho si no entiendes todo lo que está sucediendo a tu alrededor, y peor aún, no vas a poder ser usado por nuestro Dios en medio de esta tormenta. Como pastor les pido, les imploro que ustedes tomen la Biblia en serio. Tomen la palabra de Dios en serio. Te digo una cosa, tú te puedes morir hoy día, quizás más rato. Quizás no alcanzas a abrazar a tus seres queridos en el año nuevo. ¿Puede pasar eso? Claro que puede pasar. Entonces no abramos los ojos así como, claro que puede pasar. Y ¿sabes qué? Lo único que va a haber importado es qué hicimos para el crecimiento del reino de Dios. Si nuestros tesoros en el cielo realmente son los que van a perdurar. Entonces, es relevante, vuelvo a insistir, esto no es un concepto religioso, esto es lo más importante que hacemos en nuestra vida. Hay muchas cosas importantes en nuestra vida, pero si pudiéramos quedarnos con una sola, es esta. Es esta. Por eso es que el entrenamiento corporativo también es algo necesario porque ha sido dispuesto por Dios. Y hay muchas caras de aquí que yo no veo en ninguno de los entrenamientos semanales. Y eso
No es un problema para mí, yo no soy más o menos pastor o más o menos cristiano o mi vida es más feliz o infeliz. Ese es un asunto que tú estás desaprovechando, una gracia que Dios nos da. Él dice, coloca pastores, maestros para preparar a los santos para la obra del ministerio. Significa que la preparación corporativa es parte del plan de Dios. Cualquier persona que me diga, mira, yo en realidad no voy nunca a la iglesia porque me carga juntarme con los hermanos, en realidad me da como late, todo eso, pero tengo una relación íntima con él. Si yo veo hasta ángeles. ¿Sabes qué? Tengo que no creerte. Porque la Biblia no dice eso. O alguien que me diga, mira, yo en la iglesia tengo solucionado todos los problemas en la casa, nunca oro, nunca tengo tiempo personal con Dios. Es el otro extremo, este péndulo. Esto no reemplaza tu tiempo personal, pero tu tiempo personal no es reemplazable o reemplaza tu tiempo congregacional porque somos un cuerpo. Una de las cosas más repetidas en las cartas paulinas es sopórtense unos a otros. ¿Sabes dónde nos demostramos el amor? Aquí en este zoológico, empezando por mí. ¿No es cierto? El mandril mayor. Nos soportamos, nos amamos. Yo sé que he dicho cosas que te han molestado, tú has dicho cosas que me han molestado, tú me has pelado, yo te he pelado, todas las cosas, pero ¿sabes qué? Nos amamos y estamos aquí. El amor no se practica por internet. El internet es por si estás enfermo, postrado y no puedes venir. Pero no es lo que te reemplaza. Y te lo digo con toda responsabilidad. Y por favor, esto no es un ataque personal a nada, a nadie, sino que es una realidad que yo tengo que decir hoy que estamos terminando este año y que han sucedido tantas cosas y todo para la gloria de Dios. Porque a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan al propósito, que no es mío, es de Dios. Las cosas negativas o las cosas no agradables que han sucedido, las situaciones complicadas, difíciles, así como también aquellas cosas agradables que han sucedido, todo en el amplio espectro de la voluntad de Dios soberana opera en función del cuerpo de Cristo, del cuerpo de Cristo. Que Dios bendiga este fin de año, que Dios bendiga nuestra iglesia, que Dios bendiga a todas las iglesias de nuestra ciudad que buscan la verdad de Dios y que verdaderamente nos podamos constituir en una luz en medio de la tiniebla que se acerca a pasos agigantados a nuestro país. Y esto, hermanos, no es una declaración de carácter político. Podría haber sido cualquiera de las dos candidatas que hubiese salido, pero el cambio se viene igual, porque la sociedad corrupta no va a poder seguir funcionando ni progresar sin que estas cosas se resuelvan, entre comillas, a su favor. ¿Nos ponemos de pie para orar? Antes de orar, el Señor nos da el privilegio cada día domingo de hacer un llamado para aquellas personas que nunca han hecho una decisión por el Señor Jesucristo. Decirles que el Señor les ama, que son sus ovejas y oyen su voz, y que esta mañana pueden ustedes salir de este lugar perdonados, redimidos y como ciudadanos del reino de los cielos. Todo ser humano nace con la mancha del pecado y el único destino para el pecado y el pecador es la perdición eterna. Pero Dios muestra su gracia para con nosotros en que estando muertos en nuestros delitos y pecados, Él nos da vida por medio de nuestro Señor Jesucristo. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas sin pastor, pero Él cargó, dice la palabra, sobre Él todo nuestro pecado. Si tú esta mañana no has hecho una decisión por el Señor Jesucristo sincera, verdadera, yo te imploro que escuches la voz de tu pastor y le recibas para que puedas tener la vida eterna y no la perdición eterna. Nadie puede entender completamente la salvación si no entiende completamente la perdición. Te digo, tú estás completamente perdido sin Jesús y estás en un peligro terrible. Si tú te mueres hoy día, vas a abrir tus ojos en el infierno por a lo menos 1000 años
y después vas a enfrentar un juicio ante el trono blanco. Y saldrás de ese lugar solamente para recibir tu condena definitiva. Dios es amor, pero también es justicia. Y Dios tiene que castigar el pecado. Por eso, gracias al Señor, porque sigue extendiendo su misericordia hasta hoy, llamando a aquellos que son suyos y que tienen que venir al conocimiento de la verdad. Si tú quieres recibir al Señor Jesucristo hoy, yo te pido que repitas con fe estas palabras, que son, espero, una declaración sincera de tu corazón, de tu mente, en favor de tu salvación. Señor Jesús, en esta mañana reconozco mi condición y que sin ti estoy completamente perdido. Señor Jesús, gracias por morir por mí. Gracias por pagar el precio de mi pecado. Gracias por librarme del infierno. Gracias por darme la vida eterna. Solo tu amor y tu gracia son los que han logrado para mí esta salvación. Gracias, Jesús, en tu santo nombre. Amén. Si en tu corazón, en tu mente, has hecho esa oración con sinceridad, reconociendo tu condición y agradeciendo la salvación de Jesús, entonces dice el Señor que has pasado de muerte a vida y necesitas crecer. Ya lo decíamos, no solamente de manera personal, que es súper importante, sino que también de manera congregacional, que es igual de importante. Y para eso existe la iglesia. Y esta iglesia en particular, te abrimos los brazos de todo corazón para recibirte y para que también te ayudemos en ese conocimiento y crecimiento en la verdad.